Dialogando con Dios, un programa para meditar, reflexionar y alabar a Dios. Dialogando con Dios por medio de la oración. Nuestros problemas, enfermedades, todo lo imposible, deposítalo en las manos de Dios. Dialogando con Dios. Muy buenos días, estimados hermanos, muy buenos días, amigos, en esta preciosa mañana. Deseamos que Dios siempre esté con ustedes bendiciéndoles y que esa gracia que Dios ha extendido pues nos pueda alcanzar. Así también como su misericordia, que la misma Escritura dice que son nuevas cada día, pues podamos ser cobijados por ella. Vamos a saludar en esta preciosa mañana a Auxi García, así también como al hermano Oscar García González, al joven Emir Alec, a Antonio Cuadra y familia. El día de ayer estuvimos intercambiando ahí en una conversación. Dios le bendiga. Así también como al Ruth Bejarano, toda su familia, a Michael Mendieta, a Fabiola Romero, a Araceli Sandino Obando, a Antonio Rodríguez, a Urabado, Walter Jiménez, a Estrella Sandoval, Michael Navarrete, a Tito Valle, a Walter Javier Paniagua, a Aguirre Abismar, al hermano Aguirre Abismar, a Armando Urbina, a Araceli Cruz, Rosa Selva, a Sudocato Miranda, a José Luis Cerda, a Maché Sánchez, también a Tijino Tepe, Juan Carlos Navarrete, Carlos Vargas, Mario Ruiz, a Noé Antonio Fierro García, Dios le bendiga, a Leonardo José Bermúdez, a Miriam Aburto, a Jimena Gómez, a Mendieta Narváez Gaby, a Jorge Castillo, Rómulo Gaitán, Elisa Baltodano, José García, a Aide Sánchez, a Fernanda Selva, a Ervin II, también a Mairena Guillermo. Vamos a estar orando también por el papá de Fernanda Selva, que ha estado un poco mal de salud, a Héctor Cordero Sánchez, también a Diony Dormus, a Jeffrey Baltodano, a Juan Gómez, a Mariposa González. Pues Dios les bendiga a todos en esta preciosa mañana. Vamos a reflexionar un poco acerca de la palabra de Dios. Algunas personas me han dicho que por qué predicamos tanto. Y yo le digo, pues, creo que hay que ser agradecidos con Dios, y que cuando Dios siempre nos ha protegido y nos ha dado la vida, pues tenemos que ser agradecidos con nuestro Padre Eterno. Vamos a reflexionar en este pasaje bíblico de Salmo 126, cuando dice la palabra de Dios: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negued. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Amén. Cuando hay veces que estamos quizás pasando por alguna prueba difícil de la vida, y muchas veces nosotros estamos enfrascados en el problema, pero pensamos de que no hay solución. Y cuando nosotros observamos este salmo, este salmista dice la palabra de Dios que empieza él a adorar a Jehová. Entonces, a adorar a Jehová, y él dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Y en cierta forma es algo profético, porque él empieza a adorar a Dios. Él está en el problema, ellos están siendo cautivos, ellos están en medio de las dificultades, pero él en medio de la dificultad empieza a proclamar a Jehová, a profetizar. Él empieza en medio de las dificultades a hablar afirmativamente y positivamente, y él dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión. Es así la actitud que debemos de tener en medio de esos momentos de sufrimiento. Quizás como algunos piensan, y ellos me dicen: es que no sabes lo que yo sufro, es que tú no valoras el dolor que yo siento. Y sí, claro que valoramos, y quizás el dolor es fuerte en tu corazón, pero debes de saber que en medio de ese sufrimiento debemos de clamar a Jehová,
clamar a tu Dios, y empezar a hablar positivamente, proclamando ese nombre del Señor, invocando su nombre, para que Él te pueda sacar de esa situación en que estamos. Recordemos que aquí Israel, debido a su extravío, ellos habían empezado a ser peregrinos. Les quitaron sus tierras, empezaron a andar en donde fueron trasladados. Pero este salmista lo miro positivo. Él empezó a soñar. Él empezó a soñar de que Dios es grande. Yo no sé cuántos de ustedes pueden soñar en esta mañana o pueden proclamar y decir: Jehová de los ejércitos es grande. Y es lo que está haciendo este salmista. Él dice: oh, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Porque veamos, y qué precioso es cuando escucho a muchos emprendedores y él dice: soñamos despiertos. Y es lo que estaba haciendo esta persona. Estaba imaginándose de que Sión estaba libre, de que aquellos que eran peregrinos iban a dejar de hacerlo, y que ellos iban a regresar nuevamente a sus casas, sus tierras, de los cuales ellos fueron despojados. Y entonces él dice: seremos como los que sueñan. Aquellas personas que estamos aún en la dificultad, pero pensamos que la vamos a vencer. Estamos ahí frente al obstáculo, pero sabemos de que va a ser derribado. Estamos ahí ante la imposición, quizás que lo que el enemigo ha puesto en nuestra vida, pero empezamos a ver al otro lado, porque sabemos que Dios siempre te va a llevar al otro lado, donde se te hace difícil. Dios lo va a hacer. Quizás el salmista que estaba proclamando este salmo había escuchado cuando ellos estaban frente al Mar Rojo, y que los enemigos dijeron: oh, ahora sí, los terminamos. ¿Cómo se van a esconder? ¿Cómo van a huir de nuestra presencia? Y fue ahí cuando dice la Biblia: Dios hizo un majestuoso poder, una majestuosa, maravillosa obra cuando abrió el mar. Y la gente pudo pasar al otro lado del mar en seco, mientras sus enemigos eran anegados por el agua y eran destruidos. Porque eso es lo que depara a toda aquella persona que se levanta en contra de Dios. Por eso el salmista dice: oh, cuando Dios termine con ese cautivismo, con esa cautividad que tenemos, entonces vamos a ser como aquellas personas que sueñan. Aquellas personas que tienen, dice más adelante, entonces que vamos a estar riéndonos, alegres, contentos. Y habla que este salmista, en medio de la dificultad, él empieza a soñar, y al decir: oh, empezó a soñar, empezó a proclamar, empezó a decirle al pueblo: es tiempo de que empecemos a adorar a Dios, empecemos a gozarnos en su presencia. ¿Qué es lo que dice? Porque donde está la presencia de Dios, dice la Biblia, donde está el Espíritu de Dios, hay libertad, bendición y vida eterna. He escuchado a algunas personas decir: fui al culto y no sentí la presencia de Dios. Otra persona me dijo hace poco: fui, pero estaba el culto apagado. Y yo le dije: no, el que anda apagado somos nosotros. Dios nunca está apagado. Siempre dice la Biblia: cuando tú clames al Señor, Él va a venir en respuesta. Y dice la Biblia que aquellos que confían en Él nunca serán avergonzados. Habla de que la diestra de Jehová, la mano de Jehová siempre estará sustentando, levantando, ayudando y levantando todo aquel que ha caído, pero que confía en Él. Porque debemos de saber algo: muchas personas caen, muchas personas están ahí sufriendo, pero no confiamos en Él. Hay veces que nosotros podemos decir: oh, pero no clamamos, no adoramos, no invocamos su nombre. Aquellos que confían en el Señor, al lado de Job, como Job lo hizo, llegó ahí, tocó fondo en medio de una prueba, de una angustia, le abandonaron todo. Y dice la palabra del Señor: pero él nunca desfalleció su fe. Es lo que el Señor quiere a través de este salmo. Sé que vienen tiempos difíciles. Una persona me dijo: ¿cree usted que ya van a haber tiempos buenos? Y yo le dije: ya no lo hay, la Biblia lo esclarece.
Cuando dice la palabra del Señor que van a ir en aumento los sufrimientos del hombre, y eso se debe solamente a algo, a la separación que cada día el hombre emprende. El día de ayer estaba soñando y que tal vez es Dios en su infinita misericordia que nos llama, pero la verdad todos sabemos que hay una nación aquí en América muy poderosa y que sus principios eran cristianos, y que los mismos presidentes de esa nación, ellos invocaban el nombre de Dios, se dedicaba un día para la oración. En los colegios se tenía una Biblia que antes de iniciar el curso ellos leían la escritura como una señal de respeto y como una señal de adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y que hoy en el presente el nuevo presidente que inclusive está prohibiendo que se vaya a predicar la palabra de Dios, está prohibiendo que se anuncie, que se lea la Biblia, que todo el día de la oración y todas esas cosas. Y si usted me pregunta qué es lo que le va a pasar, lo malo, recordemos que Jesucristo dice: separados de mí nada podéis hacer, pero con Él todo podemos. Es lo que dice el salmista. Es cierto que estamos cautivos, es cierto que estamos peregrinando, dice él, pero Dios va a hacer volvernos a nuestra tierra, va a quitar esa cautividad de Sión. Y cuando el Señor haga eso nuevamente, nosotros vamos a estar alegres, sonrientes, gozosos, vamos a alabarle a Él, y todas las naciones van a decir: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Sabemos que claramente la nación escogida por Dios es Israel, y que ahora en el presente nosotros podemos ver los grandes adelantos científicos, técnicos que han tenido, así como sus avances, aunque algunas personas critiquen, ¿verdad?, la actitud quizás que tiene con los enemigos o con los vecinos. Pero hay algo que debemos de ver, que en medio de toda esa circunstancia Dios ha hecho prevalecer su promesa con Israel, de que iba a ser una nación grande, de que Dios iba a estar con ellos siempre, y en medio de todas sus fallas Dios ha estado con ellos. Ahora podemos ver buenas noticias acerca de las bendiciones que ellos tienen, de muchos yacimientos de gas que ellos han obtenido. Las noticias los afirman. Y eso solo demuestra algo: en realidad Dios quitó la cautividad en Sión. En medio de tantas dificultades y tantas cosas, ellos alaban a Jehová. Y ellos, querramos o no, nos damos cuenta que el favor de Dios ha estado siempre con ellos. Algunas personas quizás critiquen la actitud o la manera de que ellos tienen, pero la verdad es esta: la Biblia se cumple e Israel sigue siendo la nación escogida. Pero amigo y hermano en el Señor, hoy tengo una buena noticia para ti. El Señor quiere que le alabes, que le glorifiques, que le exaltes, que empieces a confiar en Él. Oh, estamos en la prueba, pero levantamos nuestras manos. Sabemos que el Señor va a darnos la respuesta. Sabemos que el Señor va a quitar todas esas angustias por las cuales quizás en este instante pases, pero debemos de hacer algo. Confiamos en Él, porque tú y yo somos la iglesia de Dios, somos el pueblo redimido. Creo que hemos tocado este tema, que hay dos pueblos que Dios tiene: es el pueblo escogido por Dios, que es Israel, y el pueblo redimido. La palabra redimido significa comprados, y recordemos que somos el pueblo que Cristo compró a precio de sangre. Por eso nosotros debemos de tener la actitud que este salmista dice: tener una actitud de que soñamos, una actitud de que sonreímos, una actitud que en medio de la angustia estamos perseverando en el Señor, y sabemos que el Señor va a soplar, no sé si del norte o no sé si del sur, no sé de los cuatro ángulos de la tierra, pero su espíritu soplará sobre tu vida, levantará tu alma, sanará tu cuerpo, bendecirá tu casa y tu familia. Cuando tú empieces a glorificarle, a bendecirle, y cuando tú empieces a confiar en Él. Eso es lo que Dios hace. Quita esos momentos angustiosos por momentos de confianza. Quita esos momentos tormentosos por tiempos de paz.
Porque recordemos que la paz no la da nadie, solamente el Señor en su infinita misericordia. La paz no la dan las guerras, la paz no la da ninguna potencia, la paz no la da porque uno tenga más armas que el otro. No, la paz es un fruto del Espíritu y es aquella que cuando le servimos a Dios, Dios viene en su infinita misericordia y empezamos a tener paz con Dios y con los hombres. Porque no podemos tener paz con los hombres si no la tenemos con Dios. Si tú no te has arrepentido y no has permitido que el Señor perdone tus pecados, entonces tú no estás en paz. Estás, podemos decir, en guerra con Dios, y los que están en guerra con Dios nunca van a prosperar. Recordemos que el enemigo de las almas está en guerra constante contra Dios. Satanás se ha levantado en contra de Dios, y todas aquellas personas que hagan lo que el enemigo de las almas hace, pues están en guerra contra Dios. Ahora dice la Biblia: la gente van a decir, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Y luego él dice, estaremos alegres. Una persona me dijo, no puedo estar alegre si yo estoy en angustia. Y yo le dije, pero empieza a clamar. No puedo estar contento si me están pasando X problema. Y yo le digo, sí, pero empieza a clamar a Dios. Porque podemos tener dificultades y problemas, pero la paz, vuelvo y digo, está en el corazón y nadie te la puede quitar. Recordemos que la Biblia dice, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Si hemos confiado que el Espíritu de Dios está con nosotros, si hemos confiado que Dios está con nosotros, entonces eso es lo que va a producir en nuestras vidas regocijo, paz y seguridad. Por eso el salmista en el versículo 4 dice, haz volver nuestra cautividad, oh Jehová. Es una oración, es un clamor. Y algunos historiadores dicen que este salmista, la mayor parte de Israel lo cantaba, lo dedicaba. En la sinagoga o en lugares donde se regocijaban ellos, aún siendo peregrinos, lo dedicaban al Señor. En la recopilación de los salmos hay muchas historias que narran de que el pueblo estaban siendo peregrinos y estaban fuera de su territorio, pero cantaban este salmo porque ellos sabían que iba a llegar su momento. Habían promesas de Jehová. Dios rápidamente recuerda las promesas que le hace a Abraham, y el pueblo se las está citando, se las está recordando. En otras palabras, te alabamos, Señor, te hemos fallado, Señor. Reconocemos que somos peregrinos ahora, Señor, porque te hemos fallado y te hemos abandonado. Pero ahora estamos reconociendo algo, Señor, de que vuelvas, nos dejes libre nuevamente, que esta cautividad cese. Por eso dice, para que esta cautividad cese, oh Jehová, y es un clamor. Y luego hace una comparación como los arroyos del Negev. Cuando leemos las Escrituras constantemente, cuando nosotros pasamos por momentos difíciles, yo cito los pasajes bíblicos donde Dios siempre dio salvación a determinadas personas en su momento de historia. Y yo, cada acontecimiento que esté en la Escritura, yo lo creo. Y cuando yo lo leo, esto produce fe en mi vida. Y cuando estoy en la circunstancia adversa, vuelvo, recuerdo de todas las cosas que Jehová ha hecho en los hombres. Recuerdo todo el poder y toda su misericordia que Dios ha mostrado. Y esto es lo que me mantiene, me sostiene y me levanta. No sé si me entenderán o no me entenderán. Pero lo que yo quiero dar a entender es que debemos leer la Escritura. El salmista escribe este salmo y toda la gente quizás cuando lo leía tal vez eran motivados, sus corazones se incentivaban para buscar a Dios. Es lo que yo hago cada mañana que yo vengo en este instante a predicarte y a decirte que Cristo te ama. Te vengo a incentivar y a decirte que sí, hay momentos difíciles los que se avecinan sobre este mundo, pero hay paz para los que esperan en Él, hay protección para los que confían en Él, hay una vida eterna para los que morimos al lado de Él. Luego dice, como los arroyos del Negev. El Negev era un lugar muy precioso y que debido a su zona montañosa se producían innumerables arroyos, aguas cristalinas que corrían y que en determinado momento esto era un significado de vida. Por eso el salmista dice, bueno, ahorita no tenemos libertad, ahorita nosotros no tenemos la tierra, ahorita estamos cautivos, pero Dios nos va a hacer volver de esta cautividad y vamos nuevamente a ocupar nuestras tierras y vamos nuevamente a tener vida.
Este momento angustioso finalizará y empezarán los momentos de alegría y de gozo para tu vida, para tu alma. Pero nos esforzamos en eso, obedecemos su palabra, nos arrepentimos, reconocemos que le hemos fallado, hacemos un revisado de cada una de nuestras acciones, y en aquella que le hemos fallado venimos a Dios y le pedimos perdón. Hacemos una recopilación de todo lo malo que hemos hecho, venimos ante Dios para invocar su perdón, porque queremos ser libres, porque queremos que este momento quizás difícil que pasamos cese. Ayer una persona me decía: te está volviendo el COVID nuevamente. Y yo le digo: sí, es posible que nuevamente la enfermedad vuelva a atacar a algunas personas, pero eso no nos debe poner en pánico. ¿Por qué me dice? Porque tenemos a un Dios sanador, tenemos a un Dios que hasta el momento nos ha protegido, tenemos a alguien que ha extendido sus misericordias, como dice la Biblia, y que producto de su misericordia estamos vivos. Entonces, ¿por qué vamos a estar angustiosos? Por eso dice en el Nuevo Testamento: no estéis angustiosos, le dijo a Jesús en cierta ocasión a sus discípulos. No os angustiéis, que con angustiarse no le vas a añadir tamaño a tu estatura. Con angustiarte no le vas a aumentar tamaño, no. Debemos de aprender a confiar. En lugar de desesperarnos, debemos de aprender a confiar en Él. En lo siguiente dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Y esta es una comparación de las personas que laboran en el campo. Aquellas personas que ellos llegan a sembrar la semilla que normalmente son parte de la dieta diaria por decir algo aquí, de los nicaragüenses. Y yo miro que apenas llueve, los campesinos andan haciendo el rozado del terreno, las obras de labranza, ellos empiezan a hacerlo y ellos siembran esa semilla. Y por eso dice: siembran con lágrimas. Esto habla del esfuerzo físico que hace el campesino por sembrar esa semilla. Un día de esto me dijo un hermano, me dice: estoy muy contento, me dice. Sí, tiene prácticamente 3 o 4 pulgadas de grande, me dice, ya la matita de frijol. Y yo le dije, me llenó de satisfacción. Con qué alegría él me dijo: ya está creciendo. Pues así el Señor quiere que nosotros empecemos a confiar en Él. Así el Señor quiere que empecemos nosotros a orar, a perseverar, a confiar en sus promesas, a darnos cuenta que hay un Espíritu Santo de Dios que está esperando, que te ama, que está esperando que le clames, que está esperando que levantes tus manos, que estás esperando Él, que tú vengas a Él, para Él cubrirte con su presencia, romper esas ataduras, hacer brillar ese sol espiritual sobre tu vida, porque el mundo es una oscuridad total. Aunque los hombres vayan allí, van de tropiezo en tropiezo, van de lucha en lucha cayendo, pero los que esperan en el Señor vamos adelante, como dice la Escritura. Hemos sembrado la semilla, pero vamos a recogerla, vamos a cegar con regocijo. Esto es lo que habla de que en su momento vamos ya a estar en la presencia de Dios. El Señor va a liberarnos, el Señor va totalmente a cambiar esas actitudes negativas que teníamos y vamos a empezar a confiar en el Señor. Una vida que tuvo muchos altibajos y que la Escritura lo detalla es la vida de David. Si nosotros observamos, mientras él se mantuvo de la mano con Dios, siempre David fue una persona exitosa. Mientras David iba a emprender algún proyecto y él consultaba a Dios, y Dios le indicaba la manera en que debía hacerlo, y él lo hacía como Dios le indicaba, él siempre se alzaba con una contundente victoria. Pero el día que él menospreció el mandamiento de Dios y vino él y cayó en adulterio, dice que prácticamente la presencia de Dios se fue de él, porque no solamente adulteró, sino que asesinó al capitán del ejército de él, y desde ahí empezó en decadencia la vida de David. Es lo mismo en el presente. El día que tú abandones a tu Dios, el día que tú te vayas por este mundo, irás de tropiezo en tropiezo, y que todas aquellas victorias que tú habías gustado entonces van a desaparecer.
Todo lo contrario, cuando estamos en Dios, entonces el Señor va a mantenerte siempre en la cima de la victoria, porque recordemos que todo lo que viene bueno viene de Dios. Por eso dice aquí: ahora irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Y este versículo 6 es una alusión a aquel que predica la palabra de Dios. Recordemos que en el Antiguo Testamento dice de que eran bendecidos aquellos pies que se apresuraban para predicar y anunciar las buenas nuevas. Entonces aquí es cierto que en cierta forma literal algunos interpretarán de que se habla de aquellas personas que llevan la semilla y que vienen con regocijo trayendo las gavillas, mostrándole esas panojas de bendiciones. Pero en el campo espiritual es lo mismo. Tenemos que recordar que la palabra del Señor hace una alusión en que en una ocasión Jesús le dijo a sus discípulos: ya los campos están maduros, los trigos están maduros, rueguen a Dios para que mande obreros a su viña a cegar. Y hermano, amigo que me escuchas, ese trigo espiritual eres tú. Y que el Señor en su infinita misericordia enviará a los ángeles para recoger ese trigo, para recoger esas almas y ser llevadas al cielo. Y eso es lo que va a producir alegría en el corazón de Cristo. En otras palabras, como algunas personas no han entendido el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, pero a esa es la respuesta. Cristo murió en la cruz del Calvario para darnos vida y vida en abundancia. Y toda aquella persona que aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, Jesús sufrió y llevó toda la dolencia, y quizás en su angustia, dice la palabra del Señor, hasta fue abandonado por el Padre. Pero ahora Él está regocijado a la diestra del Padre de que tú recibas esta palabra y que te des cuenta que eres importante para Él. Dios te ama y tiene proyectos para tu vida. Que Dios te bendiga en esta preciosa mañana. Que a personas que estén pasando por momentos adversos no digan: aquí se acabó todo. No, se acaba todo cuando no hay esperanza. Pero recordemos que Dios siempre está esperando de nuestro lado que empecemos a clamar para empezar a cambiar aquello que nosotros no podemos cambiar. Vamos a dar gracias. Soberano Dios y Padre que estás en los cielos, te agradezco, Señor. Te ruego, Padre, que esta palabra, Señor, no se la lleve el viento, Dios. Que como esa semilla quede sembrada en los corazones, Señor, de los oyentes. Que ellos se den cuenta que tú les has hablado, Dios, porque son importantes para ti, Dios. Te ruego que rompas todos aquellos obstáculos, Señor, que están impidiendo que las almas sean alcanzadas. En el nombre de Jesús, Señor, te ruego, Padre, que todas estas almas, Dios, puedan ser bendecidas. Te ruego, Señor, por este listado de personas, te ruego que tú les bendigas, que abras ventanas de los cielos de bendición. Bendice a Joel Reyes, Señor. Bendice a Ruth Bejarano. Bendice al abogado José Luis, Señor. Bendice, Señor, a Williamcito. Bendice, Padre, a la familia Hernández en su totalidad, de tu siervo Roberto, hermano Santiago, a Uber, que en Estados Unidos pueda tener respuestas afirmativas y que él confíe, Padre, en lo que tú estás haciendo. También te clamamos por Darling en Guatemala, que tú le prospere y le bendiga. A Auxi García, bendícele, Dios. Bendice a Emir Alex, Dios. Y bendice, Señor, a cada uno de los miembros del grupo que pastoreamos en Santa Juana. Abre esa ventana de los cielos y que tú puedas proveer, Dios mío, para que pueda ser edificado un templo, Dios mío, y que sea dedicado hacia ti, Dios, para darte la honra y la gloria que solo tú te mereces. Los que estén enfermos, Dios, que sean sanados, te lo ruego, Padre, en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Creo que ha sido un privilegio nuevamente estar con ustedes. El único propósito es que esta palabra pues quede atesorada en sus corazones. Dios les bendiga. Hasta el día de mañana nuevamente reflexionamos, si Dios lo permite. Bendiciones. Dialogando con Dios, un programa para meditar, reflexionar y alabar a Dios. Dialogando con Dios por medio de la oración. Nuestros problemas, enfermedades, todo lo imposible, deposítalo en las manos de Dios. Dialogando con Dios.